Santo Rey, maravilloso Rey. A ti sea esa gloria, bendito Dios, Señor. Para ti es bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre. Damos la honra y la gloria a Dios a cada hermano que viene en esta mañana. Que por la misericordia de Dios podemos estar acá. Y también a las personas que nos pueden ver por las redes sociales. Damos la gloria y la honra a Dios. Damos la adoración a Dios. Damos la exaltación. Bendecimos a nuestro Padre porque es por tu misericordia que estamos en este lugar. Maravilloso. Gracias, bendito Dios. Hermano, abramos la bendita palabra de Dios para tener un estudio de la bendita palabra de Dios en San Juan 15:1. Y leemos hasta el verso 8, leemos San Juan 15:1. Empezamos ahí a mirar la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Dice la bendita palabra de Dios. Leemos la bendita palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el ¿qué? Labrador. El verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Damos la gloria y la honra a Dios, hermanos. Yo he titulado esta predicación glorificando a Dios. Hermanos, tomen asiento. Esta predicación le he colocado glorificando a Dios, porque eso es lo que nos dice el verso 8, que en esto es glorificado mi Padre, que la iglesia lleve mucho fruto. Pero en el primer verso que leímos dice la bendita palabra de Dios, dijo Jesucristo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces debe ser que hay una vid que no es verdadera, porque si dice que Él era el verdadero, debía de no haber una verdadera. ¿Y qué queremos estudiar en esta mañana? ¿De quién habla Dios acerca de que no es la vid verdadera? ¿Por qué se refiere esa palabra? ¿Qué quiere decir Él? Y la vid verdadera, y nosotros ¿dónde estamos? Como en la iglesia. Y esa parte está de que nosotros como iglesia somos injertados en la vid verdadera. Eso es lo que queremos estudiar en esta mañana. Y veríamos la bendita palabra de Dios en el Salmo 88. Ahí vamos a ver cómo Dios llama a Israel. El Salmo 88 nos dice la bendita palabra de Dios: hiciste venir a una vid de Egipto y echaste las naciones y las plantaste. El verso 9: limpiaste sitio
delante de ella. Hiciste arrancar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos y hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Entonces dice Dios que Dios llama a la vid. ¿De dónde? De Egipto, hermanos. Esto es un plan de Dios, hermanos, que son propósitos de Dios, que Dios tiene en su plan maravilloso, hermanos. ¿Y por qué en su plan maravilloso, hermanos? Hay una de las cosas que el ser humano tiene que entender a Dios. Porque yo hago una de las preguntas en los planes que tiene Dios. ¿El ser humano decide venir al mundo? No, hermano. Nosotros no decidimos venir al mundo. El ser humano no decidió venir al mundo. El ser humano no. Nosotros decidimos, ¿el ser humano decide quién es su padre o su madre? No. ¿El ser humano decidió en qué país deberían haber nacido? Tampoco, hermanos. Tampoco. ¿Quién fue el que decidió todo esto, hermanos? Dios, hermanos. Es Dios el que decide, hermanos. Y Dios se trata de ese plan maravilloso con el pueblo de Israel. Y dice que llama a esa vid de allá, de Egipto. Lo saca y lo lleva a una tierra prometida. Y dice que echa todas las naciones, países que estaban. ¿Por causa de quién? De Israel. Y la palabra de Dios nos enseña que lo traen y lo lleva por el desierto para que vea su gloria, su grandeza. Pasan el mar, llegan al desierto, lo sustenta, ¿por qué? Por 40 años. Sustentarlo para que conocieran quién es el Dios de toda la gloria y cuáles son sus planes maravillosos. Y por eso es que hay una responsabilidad muy grande, hermanos, en la iglesia. En la iglesia hay una responsabilidad, pero grandísima, hermanos. Y esto fue lo que no entendió el pueblo de Israel. ¿Por qué no lo entendió? Porque es que si nosotros vamos a la bendita palabra de Dios, entonces dice que lo sacó de Egipto, lo llamó, lo llevó a la tierra prometida y lo plantó allí. Pero miremos lo que nos dice Isaías 5:1 hasta el verso 7, leemos también ahí. Dice la bendita palabra de Dios, Isaías 5:1. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese ¿qué? Uvas ¿qué? Y dio uvas ¿qué? Silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese qué? ¿Uvas qué? ¿Ya ha dado uvas qué? Silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová
de los ejércitos es la casa ¿de quién? De Israel. Entonces Dios llama, escoge a Israel, lo saca de una parte de esclavitud y lo trae por el desierto y lo lleva a la tierra prometida y le cumple su promesa. Pero ellos, ¿qué esperaba Dios? Uvas que fueran ¿qué? Agradables a su presencia. Pero ellos quedaban uvas silvestres. ¿Qué quiere decir? Cosas de que es desagradable delante de Dios. Así como cuando usted va, por ejemplo, al campo y encuentra una matemora, hay una matemora que es buena y otra que no, que es una mora que no se puede comer. Lo mismo va y encuentra racimo de uvas, también parte que uvas que llaman todas uvas, unas que sirven y otras que no. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y él esperaba, él hizo todo. Y dice, ¿qué más esperaba yo para hacer por mi viña? Así nos dice Dios hoy. ¿Qué más espera el ser humano que yo haga más que Jesucristo morir en la cruz del Calvario? ¿Qué más espera el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hermanos? Y el pueblo de Israel nunca entendió eso. Viendo los milagros, viendo la gloria de Dios, viendo la grandeza de Dios, pero no entendió lo que Dios nuestro Padre ha hecho, hermano. Así nosotros tenemos que entender hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque es que la bendita palabra de Dios lo enseña, hermanos. Y si nosotros no entendemos esto, ¿en qué error estamos? La iglesia tiene que entender todo esto que Dios nos demanda. Porque mire lo que dice San Juan 15:16. San Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros ¿a quién? A mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleve ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Nosotros no elegimos, hermanos. Si estamos aquí en esta mañana, acá en esta iglesia, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que somos millones de millones, hermanos. En el mundo entero somos millones de millones, hermanos. Y el único que le plació colocarnos ahí se llama Jesucristo, hermanos. Nosotros no elegimos, hermanos. Él fue el que eligió, hermanos. Si Dios nos tiene en la iglesia es porque hay un plan maravilloso, un propósito maravilloso, hermanos. Y el plan maravilloso es de llevarnos a la ciudad celestial. Pero en esta tierra tenemos que dar fruto para la gloria de Él. Eso es lo que Dios está pidiendo, hermanos. Fruto, hermanos. Así lo que pedía de Israel. De Israel pedía que fueran frutos agradables, hermanos. Todo el mundo miraba a Israel, todo el mundo tenía temor de Israel. Cuando las naciones se enfrentaban con Israel les daba temor, hermanos. Porque había alguien y no era un pueblo, hermanos. Era el Dios todopoderoso, hermanos. Pero Israel no entendió esto. Nosotros tenemos que entender hoy, hermano, que si usted está aquí en la iglesia, si usted hace parte del pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es porque Cristo le ha placido colocarlo ahí, hermanos. Ahí es lo que nosotros tenemos que entender y comprender, hermanos. Porque si no entendemos esto, mire lo que dice la bendita palabra de Dios en 1 Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11, mire lo que nos dice la bendita palabra. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para amonestarnos a quién? ¿Y qué es una amonestación? Llamar la atención, decirle: esto sucedió con el pueblo de Israel. Ustedes no van a poder caer en el mismo error. Y ahí es cuando verdaderamente Dios nos despierta y dice: es para llamar, amonestar, hermanos.
¿Cómo vamos, hermanos? Hoy en día se han levantado cantidad de doctrinas, iglesias que se llaman y todo el mundo dice pertenecer a Jesucristo. Pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceré. Por sus frutos, hermanos. Es por los frutos, hermanos, que Dios nos va a conocer, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pensar, hermanos, y ponernos la mirada en la palabra de Dios, hermanos. La mirada tiene que ser en Cristo, hermanos. Así se levanten doctrinas, prediquen lo que prediquen, hermanos. La mirada tiene que estar en Cristo, hermanos. Por ahí, por la red salió que no, que es que infierno ya no hay, que no sé qué, que eso es puras mentiras, que no sé qué. Hermano, y eso se llena, ¿ah? El día que fuimos a evangelizar allá, dijo un señor, dijo, no, pero ¿quién dijo que infierno? No, eso es puras mentiras, ¿ah? ¿Quién dijo eso? Y ¿quién dijo que se va a salvar? Dijo, todo el mundo se condena, todo el mundo. Y decía que infierno no hay y que todo el mundo se condena. No saben ni qué es lo que hablan, hermanos. Hermano, uno se da cuenta de la ignorancia que hay. ¿En qué? En la humanidad, hermanos. Y por eso es que Dios dejó su bendita palabra para nosotros edificarnos en la santísima palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios. Entonces dice que es para amonestarnos a nosotros, hermanos. Porque miren lo que dijo Dios acerca de Israel. Mateo 21, 43. Miren lo que dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de ¿quién? De él, hermanos. El pueblo de Israel era el que debía estar evangelizando el mundo entero, hermanos. En todo el mundo entero diciendo, sálvense, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es de que todos los hombres sean salvos, hermanos. No unos solos, hermanos. Pero ¿cómo va la gente a ser salva, hermanos? Es a través de un ejemplo. De Israel debería estarle dando ejemplo al mundo entero. Pero ¿cómo van a estar hoy en día? Hoy en día no tienen ni paz. No tienen, ¿qué es lo que espera? Que se reúnan todas las naciones y se le vengan encima contra él. Y aquí dice que, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de él, hermanos. Si nosotros vemos hoy en día, ¿qué es lo que más se hace en el campo? En un árbol se injertado. Se toma una vara de la misma especie, si es un mango, del mismo mango, si es un aguacate, del mismo mango, y se injerta ahí, injertado. ¿Y para qué se injerta? Para que dé más fruto. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que lo sacaron de ahí. Miremos lo que nos dice Romanos 11:11. Aquí viene lo que Dios nos demanda a la iglesia. Romanos 11:11, mire lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por sus transgresiones vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Por sus transgresiones, ¿por qué? Por su pecado. Transgresiones quiere decir ¿qué? Pecado, hermanos. Porque ¿qué esperaba Dios de esa nación? Que fuera una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo apartado para él. No para que fueran ¿qué? Haciendo todo lo malo, el pecado. Así mismo está la iglesia, hermanos. Y entonces entra la salvación ¿a quién? A nosotros. Mire lo que dice el verso 17 ahí. Verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido ¿qué? Injertado. Ahí fuimos nosotros injertados, hermanos. ¿En qué? En ese olivo que se llama el olivo verdadero, la vid verdadera, hermanos. Ahí es donde nosotros estamos injertados, hermanos, en lugar de ella. Y ha sido hecho participante de la
raíz de la rica savia del olivo. ¿A quién representa el olivo? El olivo representa al Espíritu Santo. La vid representa a Cristo, hermanos. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. El siguiente verso. No te jactes, mire, contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentan tú la raíz, sino la raíz a ti. El verso 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a Israel, lo desechó. Así dice contra la iglesia, hermanos. Así que la responsabilidad de la iglesia es dar fruto, hermanos. Así como dijo Juan el Bautista, hacer frutos dignos de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, hermanos. Porque la palabra de Dios lo dice, hermanos. Y ahí es cuando viene la bendita palabra de Dios, cuando viene y cuando dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y vosotros son los pámpanos, que quiere decir las ramas, hermano. Porque cuando un árbol se injerta, ¿qué es lo que sigue botando? Gajos, sigue botando ramas. ¿Y de qué dependen de los gajos, de las ramas? Pues los frutos, hermano. Esto es lo que dice la bendita palabra de Dios. Toda palabra que es escrita en la Biblia es porque tiene un resultado, es porque es para algo, hermanos. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener el mayor cuidado, hermanos. Porque se dice que si no perdonó a Israel, pues mucho menos a los gentiles, hermanos. Hermanos, ahí nosotros tenemos que llevar todo el cuidado de la bendita palabra de Dios, hermanos. Porque si no, porque ¿qué es lo que mira nuestro Padre Santo Celestial? Nuestro Padre Santo Celestial mira como cuando un labrador en el campo, ¿qué hace? Siembra su cultivo. ¿Y qué es lo que se alegra a él cuando lo ve crecer, cuando lo ve florear, cuando lo ve los racimos y sale? Y se alegra. Ese es el gusto, ese es el gozo de él. Y así sea uno que vaya al campo, cuando uno va al campo y usted mira esos frutos, ¿ah? Y cuando usted primero lo que mira en el árbol, ¿qué es lo que mira? Pues a ver si hay frutos, ¿ah? A ver si hay frutos o no hay frutos. Esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo, porque mire lo que dice la bendita palabra de Dios ahí mire lo que dice la bendita palabra de Dios, Lucas 13:7. Mire, y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he hallado. Córtala. ¿Para qué utilizar también la tierra? Mire el siguiente verso. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El siguiente. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué se hace en esta iglesia, hermanos? El que se ha dado de cuenta quién es esta iglesia, embajadores de Cristo. Aquí es donde se le da verdaderamente un crecimiento a la iglesia, hermanos. El discipulado, iglesia en casa, altares familiares, para que la persona se nutra de la bendición de Dios, hermanos. Hay iglesias que usted va y no ha discipulado a nadie. Se convirtieron y hasta luego, que se quiso volver lo mismo, que no. Aquí no se hace, en esta iglesia no se hace eso, hermanos. Se le da el discipulado y antes que si tienen que ir a la casa, sino que los que vengan, hermanos, eso es lo que está diciendo, porque dijo Cristo, he venido buscando y nada. Y le dice el viñador, Señor, deja un momentico y la abonamos más.
Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar, hermanos, lo que se hace en esta iglesia, hermanos. ¿Y quién lo hace? Eso no lo hace el pastor, eso lo hace Dios colocándole en el corazón del pastor, hermanos. Esa es la misión, hermanos. Esa es la misión del pastor Víctor, hermanos. Hoy, ¿de dónde está el pastor, el que predica acá, el pastor Jaime? Está en Bucaramanga en una reunión con el pastor Víctor, planeando más planes maravillosos para el crecimiento del reino de los cielos, hermanos. Porque para eso hemos llamados, hermanos. En este momento, ¿cuánta multitud de gente se necesita verdaderamente en el mundo entero que predique su santísima palabra conforme a la voluntad de Dios? Hay multitud, hermanos. Jesucristo lo dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros que son pocos, hermanos, pocos. Y los que hay predican lo que no es. Entonces, ¿cómo está el mundo, hermanos? Y nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, hermanos, porque sabemos para dónde vamos, hermanos. Hermanos, yo por eso predico lo que Dios me coloque, porque yo no estoy mirando qué es lo que, hermanos. Entonces dice la bendita palabra de Dios eso. ¿Por qué? Porque San Juan 15:4 dice: separaos de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Si aquí en esta iglesia, desde que yo me estoy congregando, porque yo me congregué 10 años en Bethesda, y aquí llevo el resto de tiempo, como unos 12 o 13 años, no sé. Si acá toda la multitud de personas que han pasado por esta iglesia estuvieran acá, mínimo tenemos que hacer 4 cultos. Mínimo, hermanos. Pero ¿a dónde están, hermanos? Eso es lo que dice la palabra de Dios: separaos de mí, nada podéis hacer, hermanos. Y la última la palabra es que dice lo que dice Dios: si uno no le da fruto para el reino de Dios, le da fruto para el diablo. Son dos cosas: da fruto para Dios o da fruto para el diablo. Y ahí es. Y si una persona no da fruto para Dios, entonces Dios lo va, ¿qué? Lo va cortando. Ese es el plan del Padre, ese es el plan del Hijo, ese es el plan del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Dios lo escogió, colocó su Santo Espíritu en él para que fuera un buen rey en Israel. ¿Y qué pasó? No quiso hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se apartó del rey Saúl y lo atormentaba un espíritu, ¿qué? Malo, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar todo esto, hermanos. La bendición que Dios nos da, hermanos. Siempre tengan en mente esto, hermanos. Digan lo que digan, critiquen lo que critiquen. Tengan en mente dónde voy a pasar mi eternidad. Tengan en mente eso, hermanos. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad, hermanos? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿A dónde voy a pasar mi eternidad con mi hijo? ¿A dónde voy a pasar mi eternidad con mi esposa? ¿A dónde, hermanos? ¿Por qué? Porque esto es una gran bendición. ¿Por qué lo digo? Aún así la persona esté frente acá y escuche palabra todos los días. Ahí frente a esa casa, el papá y el hijo murieron ya. Se condenaron porque eran unos, ¿qué? Bazuqueros. ¿Para dónde más van unas personas de esas? ¿A dónde pueden estar en este momento? El padre mirando al hijo y el hijo por ahí. ¿Y por qué vinimos a este mundo? ¿Por qué vinimos a este mundo? No, el que lo trajo a este mundo fue Dios, hermanos. Por eso usted tiene que ser responsable de su vida. Y responsable uno con los hijos hasta que sean mayores de edad, hasta luego. Ahí ya, defiéndase. Busca a Dios. Pero el padre tiene que ser un ejemplo, la madre tiene que ser un ejemplo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo, hermanos, donde quiera que estemos, hermanos. En el trabajo tenemos que ser un ejemplo, hermanos. Donde quiera que esté tiene que ser un ejemplo, hermanos. Porque si no, se lo demanda a Dios, hermanos. Ahí es lo que nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Y dice la bendita palabra de Dios, San Juan 8, San Juan 15:7 dice: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué?
Porque esa misma palabra fue la que dijo Cristo también allá en San Juan 8:31, 32, cuando le dijo a los discípulos: si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero si permanece uno en la palabra, hermanos, pero si se sale de la palabra, entonces ¿qué sale? Pues viene el diablo y le mete la palabra de él. Cuando uno se aparta de la palabra de Dios, pues Satanás está alerta para meterle la palabra de él. ¿No le pasó a Adán y Eva eso? Dejaron la palabra de Dios a un lado y tomaron la de Satanás. Por eso es la consecuencia, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ¿qué? Glorificar a Dios, hermanos. Porque el verso 8 que dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho ¿qué? Mucho fruto, hermanos. Y dice que entre más fruto lleva una persona, más lo limpia Dios, hermanos. ¿Y cómo es esto, hermanos? Porque es que si usted dice: yo quiero consagrarme a Dios, voy a hacer tal cosa, pero yo siento que yo tengo algo como mal. No, yo tengo que limpiarme de eso. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, hermanos. En San Juan 17:17 dice Jesucristo: y mi palabra lo limpiará. Eso es lo que dice Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que guardar ¿qué? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Y entonces cuando uno dice: cada día tengo que ser mejor. Por eso es que a veces no se debe criticar en la iglesia, porque en la iglesia hay personas de que sirven en una cosa y sirven en otra. Hágale por acá. Pues ese es un plan de Dios que lo limpia cada día, y cada día quiere servir mejor, hermanos. Cada día quiere dar más frutos para la gloria de Dios, hermanos. Y hay gente: pero sí, mire cómo lamben. Pero mire, ¿será que es que no tiene nada que hacer? No es eso, hermanos. Es el plan divino de Dios, hermanos. Que entre más fruto lleva, más se limpia. Y entre más fruto, pues tiene que trabajar más, hermanos. Claro, porque usted, entre más fruto, para que haya más fruto, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar más, porque no se puede menos. Si trabaja menos, pues menos recoge. Entonces dice que tenemos que ¿qué? Glorificar a Dios, hermanos. ¿Y por qué este plan maravilloso, precioso, hermanos? Porque el ejemplo nos lo da Cristo, hermanos. Si Cristo dijo, y es que es algo tan lindo cuando dice: mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera y mi Padre es, y vosotros los pámpanos, hermanos. Yo miro, cuando yo miro una persona y cuando digo cristiano, gloria a Dios. Pero cuando uno mira que sus frutos son desagradables, yo digo: qué error estar diciendo uno soy cristiano. Porque uno en el trabajo y cuando en el bus o en cualquier parte se encuentra uno con personas, ¿cierto? Y uno le habla de la palabra y yo: no, pero es que yo también soy cristiano. Pero no, que me aparté de la... Claro, por eso están dando frutos desagradables delante de Dios. No están viviendo verdaderamente como es. En cambio, Cristo glorificó al Padre. Mire lo que dice San Juan 17:1. Y vamos al verso 4, hasta el verso 4. San Juan 17:1. Y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que yo hiciese. ¿Vino Cristo solamente por venir? No. Vino con un plan divino de Dios, hermanos. Por eso es la responsabilidad de cada uno de vosotros y de mí, hermanos. Cumplir el plan de Dios en esta tierra, hermanos. Eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Cristo nos enseña, hermanos. Por eso es que siempre dice: poner la mirada en Cristo.
Y no en las cosas de la tierra. Cuando dicen no en las cosas de la tierra, no está hablando de una casa, no está hablando de una finca, no está hablando ¿sí? de un carro, no está hablando de una moto, no está hablando de eso. Está hablando de las cosas mundanas que le desagradan a Dios, hermanos. Ahí tiene que entender uno eso, hermanos. Y entonces Cristo, ¿qué? Nos da el ejemplo, hermanos, de que Él glorificó ¿a quién? A Dios nuestro Padre. Y si usted mira el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde que empezó hasta que terminó, fue dando solamente fruto para Dios, hermanos. No él la pasaba solamente predicando, enseñando, haciendo cosas por lado y lado. ¿Ah? A toda hora. Usted no puede encontrar un error en nuestro Señor Jesucristo, porque la gente viene y sí mira errores aquí en la iglesia, porque somos seres humanos, hermanos. Hasta lo presente no hemos llegado a tener el cuerpo glorificado, pero para allá vamos, hermano. Allá vamos, hermanos. Y entonces el ejemplo de quién es, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Miren lo que hace la obra del Espíritu Santo. San Juan 14, San Juan 16, 14. San Juan 16, 14, miren lo que dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo hará saber. El verso 13, cuando venga el Espíritu Santo, el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí es cuando dice que el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu, ¿qué hace? Glorificar a Cristo, hermanos. Pero ¿cómo lo glorifica? A través del creyente, hermanos. Porque ¿cómo la humanidad va a ver las obras de Cristo? No, aquí no tenemos muñecos como los que tiene la Iglesia Católica. Que allá llegan y tienen su santo ahí, su santo no, mire, es que este representa a Cristo, representa no sé qué. Aquí no, hermanos. Aquí el creyente es el que glorifica a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, hermanos. Porque las personas tienen que ver la obra gloriosa que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre nos amó. Jesucristo dio su vida y el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros. ¿Es la obra de los tres? Es la obra de los tres. Nosotros tenemos que glorificar a Dios Padre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? El precio que pagó Cristo no es cualquier cosa. Primera de Corintios 6:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:20. Mire lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, hermanos. Nosotros no fuimos comprados ahí por cualquier cosa, hermanos. Nosotros fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo, hermanos. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario, hermanos. Ese precio maravilloso que Él pagó allá, ese es el precio de nuestras vidas, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios dice que que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, hermano. Porque hay puede haber una persona que está enferma, ¿cierto? Y llegan ahí, pero mire usted cómo está. Vaya al médico. No, pídale a Dios, glorifique a Dios. El día que muera, va para el reino de los cielos. Este cuerpo se quedó en la tierra. Se lo comen los gusanos o se lo traga la candela. Y hasta luego y se acabó. Pero el espíritu, ¿a dónde va? A Dios, hermanos. Claro, porque una persona, cualquiera puede llegar y es que mire, yo sí puedo ir al médico, yo sí puedo. No, yo tengo a Cristo. Y gracias a Dios que Dios me ha sanado de mis enfermedades. Por eso no me avergüenzo de hablar lo que Cristo dice. Y la santísima palabra de Dios se cumple, porque se cumple, hermanos. Ahí es cuando nosotros tenemos que ver las cosas de Dios. Miremos lo que nos dice Mateo
Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos, hermanos. Nosotros hemos, aquí Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Primero Él dijo que Él era la luz ¿de quién? Del mundo. Y dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué quiso decir Cristo eso? Porque la palabra de Dios dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. El que se une a Cristo, así que uno debe saber esto, hermanos. Uno puede estar en la peor montaña apoyado donde no haya nadie. Si usted está haciendo algo malo, Dios está con uno ahí. Uno puede estar en una casa solo, en una pieza encerrado solo, pero Dios está con nosotros ahí, hermanos. Porque la palabra de Dios se cumple. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él, hermanos. Por eso no podemos pecar, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Pero hay algo más glorioso, hermanos. Hay algo más poderoso que esto. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Dice, mire lo que dice. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus ¿qué? En sus santos. Mire lo que sigue diciendo, en sus santos. Y ser admirado en todos los que ¿qué? Creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces dice que cuando Cristo venga, todos los santos quedarán admirados quién es Él. Y esto le llega a pasar como cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis y se le revela a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando lo vio, cayó al piso, quedó como muerto, porque él no pensaba quién era Cristo. Nosotros no hemos mirado de Cristo nada, hermanos, hasta ahora, hermano. Solamente miramos así una pequeñez de lo que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, póngase a pensar cuántos millones de hermanos hay en el mundo. Y en todos esos millones de hermanos está el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo entonces, hermanos? Y dice que entonces será admirado cuando venga en aquel día. Cuando dice, y todo ojo lo verá, viniendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel día, para ser glorificado en sus santos, hermanos. Y entonces cuando verdaderamente y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué? Para ver la gloria de Él y ser admirado en todos los que le creyeron. Ser admirado, hermanos. Admirado quiere decir, oiga, yo nunca pensé esto, hermanos. Oiga, yo nunca me imaginé esto, hermanos. Ahí de pronto uno dice, oiga, ¿yo por qué no trabajé más en la tierra? Oiga, ¿ah? Estaba como dormido. ¿Ah? Admirado, hermanos, cuando Él venga, hermanos. Hermanos, esto es, pues yo digo que el que no entiende la vida cristiana no entiende nada, hermanos. Porque yo me convertí como a los 29 años o 30 años. Nunca había tenido gozo en mi vida, nunca había tenido paz en mi vida. Después de eso es que he tenido gozo, paz. Después de eso es que yo he trabajado como, digamos, trabajar uno con amor, hermanos. ¿Trabajar qué? Porque hay una esperanza, hermanos. Hay mucha gente que dice, pero yo para qué trabajo, o yo para qué vivo en esta vida, y yo para qué estoy aquí en este mundo, yo quién soy, porque nunca tiene una esperanza, hermanos. Pero cuando nosotros tenemos esta esperanza maravillosa, usted todos los días vive contento, vive alegre, trabaja contento, se va contento para el trabajo, llega contento del trabajo, se levanta a darle gloria a Dios, se acuesta dándole gloria a Dios. ¿Dónde estás dándole gloria a Dios, hermanos? Ahí es verdaderamente. Pero cuando no entiende las cosas de Dios, es como si nada, porque llega y sale de la iglesia y se va al mundo a servirle al diablo. Hermanos, esta es la palabra, hermanos. La responsabilidad de la iglesia. Porque por eso es que yo ahora, la responsabilidad de nosotros, ¿cuál es?
salir por las calles, hacer los cultos evangelísticos en los parques o en las calles, porque nosotros tenemos que advertirle a la humanidad cuál es la responsabilidad de cada ser humano. Porque las personas que están en el mundo que no conocen de Cristo creen que solamente es vivir ahí por vivir y que a Dios que me muero y se acabó. No, hermanos, la responsabilidad de la iglesia es predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios y que la gente tenga que ver las cosas de Dios. Esa es la responsabilidad de la iglesia, hermano. Eso es lo que dice Dios, hermano. Por eso es que tenemos que seguir adelante, hermanos. Trabaje, hable de la palabra de Dios, hermanos. Las cosas que tengamos, porque nosotros como seres humanos tenemos imperfecciones. Nosotros no somos perfectos todavía. Vaya corrigiendo las cosas y nunca se le tape la boca de que hace ahí. Nunca, hermanos. Hable de Dios, hermanos. Hable. Hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar por, dice la bendita palabra de Dios. Vamos a orar por Matías, que dice que Seleno será operado el jueves. Y después oramos por la hermana Rosa que está cumpliendo años. Gloria a Dios, porque tenemos por qué orar. ¿Por qué? Porque tenemos por qué orar. Porque glorificando a Dios, dice la palabra de Dios así, dice, y todo lo que pidiere en mi nombre, os lo haré. Y todo lo que pidiere en mi nombre a mi Padre, Él lo hará. Para que Dios se glorifique. ¿Cuándo? Bueno, esto dice orando en mi nombre al Padre, pidiendo en mi nombre al Padre para que el Padre sea glorificado. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando uno ora a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre se glorifica, hermano. Si uno está enfermo, Dios lo sana. Si uno le pide una bendición, Dios hace, porque Él se quiere glorificar. ¿Y cómo se glorifica? Entonces la gente le pregunta, oiga, ¿y qué hizo usted? No, fue que yo oré a mi Padre. ¿Y cómo oró usted? No, en el nombre de Cristo. Oiga, sí, porque como a veces muchas personas en la ignorancia, no hay que criticarlos. De pronto le están pidiendo a la Virgen María y no dice nada, ¿cierto? O hoy en día tantos que miran la televisión, miran esa que la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Que eso no le doble capítulo para que no tengan más. ¿Ah? Así es. ¿Por qué? Porque es que yo en de trabajo, ahí tiene la que dirige ahí el trabajo, tiene su televisor ahí. Pues ella es la que lo coloca, ¿cierto? Y ella, como le gusta eso, pues coloca eso. Y como es la que manda, pues ¿qué va a hacer uno? Uno no tiene nada que hacer. Porque el que manda, aunque mande ¿qué? Mal. Entonces oramos por Matías, que dice que va a ser operado el jueves. Pidámosle a Dios que solo le salga todo bien, que se glorifique Dios. Padre bueno, bendito Dios, en el nombre glorioso de Cristo, Padre Santo, Señor, mira, bendito Dios, Señor, a este varón, bendito Dios, que va a ser operado, bendito Dios, Señor. Le pedimos, Padre bueno, conforme a tu bendita palabra, Padre, que la gloria tuya, que el poder tuyo, que la grandeza tuya, Padre. Oh divino Dios, que todo le salga bien, bendito Dios, Señor. Padre bueno, Padre amado, Padre santo, celestial, queremos adorarte, alabarte, porque tu palabra dice que lo que pidiéramos en tu santo nombre, Jesús de Nazareno, tú lo harías para tu gloria, para tu honra, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que el Espíritu Santo está allá donde está Él y que allá verá la gloria tuya, que nuestro Padre se glorificará haciendo, Señor, lo que es agradable. Gracias, Señor, bendito sea. Oramos por el diezmo y la ofrenda. Hermano, que también alguien que pide oración por alguien que se accidentó en una moto y que así, oremos. Solamente nosotros oramos y Dios sabe. Desde cuando colocaron el pensamiento hay que ir y pedir oración, Dios ya lo sabía y Dios sabía qué es lo que tenía que hacer. Eso es así, pero nosotros démosle gracias a Dios. Padre bueno, Padre amado, Padre santo, Señor, mira esta petición, Padre bueno, bendito Dios, conforme a tu palabra, Padre.
Tú lo conoces todo, tú lo haces todo, mi Dios. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tenemos un Dios que todo lo hace para su gloria, mi Dios, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado, bendito Dios, Señor. Oh Santo de Israel, bendito Dios, gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios, bendito Dios, Señor. Santo eres. Y ahora oramos por la hermana Rosa. Y después pues recogemos la ofrenda. No hay afán, hermanos. Aquí con el poder de Dios, en el nombre de Cristo. Porque si Dios nos da vida y Dios nos da que cumplamos años, es para servirle a Él, hermanos. Porque dice que aún cuando lleguemos a viejitos, estaremos dando ¿qué? Fruto. Que seremos como la palmera, que entre más altos, más fruto vamos a dar. Padre Santo, oremos por la hermana Rosa. Padre bendito, Padre Santo, bendito Dios, mira, bendito Dios, la hermana Rosa, mira, bendito Dios, Señor. Padre, yo los bendigo, Señor, bendito Dios, Señor, que los años de vida, Señor, que tú les has dado, Señor, han sido de gran bendición, Señor. Pero los que tú le darás aquí para arriba, Señor, serán más, Señor. Bendito Dios, bendícelos, guárdalos, protégelos, bendito Dios, Señor, conforme a tu palabra santa, mi Dios. Oh divino Dios, maravilloso Dios, Señor. Padre bendito, que las peticiones que tienen ellos, Señor, tanto mi hermana como aquel niño, bendito Dios, Señor, se cumplan, Padre Santo, maravilloso Dios, Señor. Oh divino Dios, en el nombre glorioso de Cristo, Padre, le damos la gloria a ti, mi Dios, porque es por tu gloria que estamos aquí, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. La gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano, den un aplauso. Oremos por la ofrenda, hermanos, por el diezmo, lo que Dios da, porque esto es para la gloria y honra de Dios, porque cada día la obra se va viendo mejor, ¿cierto? Ahora ya se pañetó allá por fuera, después se pinta, se ve mejor, después ya un aviso nuevo más, ¿sí? Cada día se va renovando, hermanos. Esa es la gloria de Dios, que dice que vamos de ¿qué? De poder en poder, de triunfo en ¿qué? En triunfo. Padre bueno, bendito Dios, Señor. Mira, Señor, lo que el pueblo da, Señor. Mira, Señor, Padre, el diezmo, la ofrenda, Padre. En el nombre de Cristo le damos la gloria a ti, mi Padre, porque tu palabra dice que de lo recibido nosotros damos, Señor, porque tú primero nos bendices, Padre, y después nosotros podemos bendecir la obra, Padre. Gracias, Señor Jesucristo de Nazareno. La gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Tome asiento mientras que toman la ofrenda y los anuncios. El día martes, ¿qué tenemos? Culto de oración. Día martes. El día miércoles, o el día jueves. El día miércoles hay ayuno. Pues yo creo que sí, porque no dijeron nada. Bueno, el día jueves. Sí, porque cuando no hay, el pastor avisa. Cuando no, pues el día jueves, el culto a las 7. El día sábado, ayuno. Yo creo que también tiene que haber ayuno, o no sé. ¿Y el día qué? Sábado. ¿Reunión de qué? Actividad juvenil a las 4 p.m. Y el día domingo, Santa Cena, hermanos. Y canasta de amor, hermanos. Así que no se quede nadie, hermanos. El día de la Santa Cena hay personas que se quedan. Y no, si uno puede participar de la Santa Cena, no se quede. Y también venga al culto, hermanos, porque es una celebración, hermanos. Hay que venir, hermanos. Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios, porque Él dice que Él guardará vuestro entrar y vuestro salir. Y que donde coloquemos nuestras manos, allá habrá ¿qué? Bendición, porque es la mano gloriosa de Cristo en nuestras manos. Padre bueno, bendito Dios, queremos adorarte, alabarte, mi Dios. Queremos pedirte, Padre, que nos guarde conforme a vuestra palabra, Padre. Guárdanos en esta semana, mi Dios, conforme a tu palabra santa, Señor. Tu palabra dice que tú guardarás vuestro entrar y vuestro salir desde ahora y para siempre, Padre. Gracias, Señor Jesucristo de Nazareno. Gracias, Cristo lindo,
Guarda nuestra familia, Padre. Guarda la iglesia en el mundo entero, mi Dios. Guarda a cada hermano, a cada hermana, Señor. Padre, bendícenos conforme a tu palabra, y que donde nosotros coloquemos nuestras manos, allá habrá bendición, Señor. Bendice los negocios, Señor. Bendice los trabajos, Padre, por amor a tu santo nombre, Señor, por la gloria tuya, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Hermano, el Señor los bendiga. Amén.